achicar el Estado te empeora la crisis. Pidiendo aumento de salario. 1917. Desde el año 2000, la Argentina fue sacudida por un terremoto. Algunos temas, los derechos humanos. En todo el proceso. Para ver la realidad. Porque vamos con la verdad, con la expresión. Todo un poquito de cada cosa y sacamos el nombre. Ha tenido grandes cambios. Por la posibilidad de ponerla en juego la palabra. Estamos ciegos de ver lo que no queremos ver. El punto de crisis era el proyecto de ley oficial que le otorgaría superpoderes A los medios de comunicación. No comenzó hasta el siguiente año de su aprobación. Para darle oportunidad a la gente de otros barrios. Son ajenas para nosotros. Digo, cuesta volver a pensar en la participación. La ciudad de La Plata no contaba, veníamos a tener una escuela pública. El origen del cooperativismo coincide con el nacimiento de la economía capitalista y de la industrialización. El cooperativismo es consecuencia de los fenómenos sociales y económicos derivados del capitalismo. La cooperación está basada en un sentido distinto a este sistema económico porque actúa en beneficio de diferentes grupos sociales: consumidores, pequeños productores independientes, trabajadores, campesinos y pequeños ahorrantes. Además, beneficia a los sectores sociales cuyo puesto y función en la sociedad no está dada por la posesión de bienes, sino más bien por la falta de estos. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué pasa por acá? Permiso. Pasá, te presento. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo te va, Ivana? Hola. Listo. Igualmente. Soy Juan Carlos Godoy. Trabajo con el vino de la costa desde el 2003 y estoy asociado en la cooperativa de vino de la costa. ¿Cómo llegaste finalmente a convertirte en un viñatero del Río de la Costa? Y mira, fue la crisis que no me trajo hacia acá, ¿no? Ni yo ni tenía pensado vivir acá. Quizás mi sueño estaba en otro lado, ¿no? Pero después de estar trabajando en la empresa cerca de acá, en Ensenada, y donde después no había recursos
para salir a buscar trabajo, no había trabajo, entonces tuvimos que venir hacia estos lados, ¿no? Donde por lo menos acá había quintas, había cañas que hacían cañas, había trabajo. Nosotros, porque para sobrevivir teníamos que buscar trabajo, que era la realidad que hoy por hoy tenemos, por suerte, no, bien encaminada hasta ahora, ¿no? Pero en ese momento era buscar trabajo para sobrevivir, y el cual es la realidad que me trajo acá, y conocí a estos muchachos viñeteros que tenían los viñedos. Después me fui enterando de la historia que tiene este vino, y cuando vimos que estaba todo por perderse, que quedaban 1, 2, 3 viñeteros nada más, dijimos, ¿qué podemos hacer? Volver a restablecer este viñedo, porque eran viñedos viejos que estaban, y donde fuimos ahí formando un grupo de desempleados que éramos, y queríamos trabajar, ¿no? Y buscar una sustentabilidad para nuestra familia. Y eso es lo que nos llevó y nos trajo acá, y hoy por hoy me quedé a vivir acá, ¿no? Llegué acá, donde fuimos buscando, no estuve actualmente viviendo acá, sino que estuve por otros lados, y donde al final, hoy por hoy, llegué a vivir acá y tengo un viñedo acá cerca, ¿viste? Y en ese momento, cuando decís que eran un grupo de desempleados, se reunían y llegaron a tomar una decisión de conformarse como cooperativa, la que son ahora. No, en ese momento no, todavía no, porque éramos recién, no sabíamos ni cómo íbamos a hacer el vino, ¿viste? Queríamos primero aprender, y después de los abuelos italianos que nos daban enseñanza, fuimos aprendiendo y siguiendo los pasos que nos daban ellos, ¿viste? Y después formamos una asociación de productores de vinos, que éramos como 8, 9, porque no estábamos muy convencidos, no convencíamos nosotros a nadie. ¿A quién le íbamos a convencer? Ni al intendente, que no nos quería dar una ayuda, donde fuimos a buscar la Facultad de Ciencia Agrónoma, que se acercaron a nosotros, y bueno, empezamos a trabajar con ellos, ¿no? Que bueno, el apoyo de ellos, con ver como los estudios de las enfermedades, de los hongos que tenían, las plagas que venían a las uvas. Con esa ayuda de ellos, entre todos, fuimos buscando recursos que nos sustentaron a nosotros para seguir adelante, porque no teníamos apoyo de nadie, ni el gobierno creía en nosotros, nadie. Entonces éramos un par de locos que queríamos hacer vino nada más, ¿viste? Que se había perdido hace años. Pero bueno, así fuimos así y hasta que lo logramos. Hola, buenas tardes. Soy Ivana Picela. Trabajo ya hace muchos años en el viñedo con mi marido. ¿Y vos, Ivana, cuál es el recorrido que haces para llegar hoy a la vitivinicultura? En sí, llegamos primero a formar una cooperativa también de mujeres de dulces, nosotros. Y después, bueno, eso se disolvió, la cooperativa de esa de dulces. Bueno, después se rompió, yo tuve que ir a trabajar con Chango. Yo lavaba botellas de vino. Y después de ahí, ahí conocí el viñedo, porque tampoco no lo conocía. Y bueno, ahí empecé a atar. Todo trabajo de lo que hace el hombre lo hacía yo también. Y bueno, y después mi marido agarró solo el viñedo, y bueno, y yo lo ayudé a él. Hasta ahora mismo lo estoy ayudando, en sí siempre lo apoyo en todo lo que él hace. Y bueno, y hasta ahora mismo estamos los dos, es decir, somos los dos que estamos. Y a veces, bueno, el nene más grande, pero si no, somos 3 personas trabajando en el viñedo este. Yo me levanto a la mañana, bueno, voy al viñedo. Bueno, de todos estos meses estuve, bueno, primero se poda, después se bajan las ramas, y después atamos los sarmientos, y después atamos las guías. En enero, febrero ya viene la cosecha, y después se cura también. Eso también no lo hago yo, pero le ayudo a él con la mochila. Así que esa es mi rutina. Y después curar. La ciudad de Berisso tiene una larga historia relacionada con la llegada de inmigrantes europeos.
Muchos de ellos comenzaron a trabajar las tierras aledañas al Río de la Plata, cultivando quintas y viñedos en esta región rioplatense. Raúl Ricci, nieto de viñateros, heredó esa costumbre y hace ya más de 100 años que su finca produce vino, reconocido por la población bericense. ¿Cuál fue el mayor momento de esplendor del vino acá en Berisso? Bueno, entre el año, digamos, 40, 50, hasta el 60, digamos, se producía mucho vino, se vendía mucho vino, porque... Por ejemplo, acá en Berisso había dos grandes frigoríficos, Armour y Swift, en la que trabajaban miles de personas. Trabajaban en 2 turnos. Y, por ejemplo, al mediodía, en ese entonces se denominaba fondos a los restaurantes, llevaban bordalesas de vino de 200 litros. Y la gente que iba a almorzar al mediodía comía ahí la jarrita de vino. Había vino de Mendoza, pero también en Bordaleza venía, no venía en botella, no venía todo en esa época. Y entonces se vendía bastante. Después también en algunos bares, en algunos almacenes. Y acá también por Los Talas, que había muchas quintas, familias grandes, también se llevaban la bordaleza de vino, que en un mes se la tomaban, pero familia numerosa y a veces tenían peones también. Y comían y tomaban el vino. Contame, Raúl, ¿cuándo comenzó la historia del vino en Berisso y tu familia? Bueno, ¿cuándo comenzó exactamente? No te lo puedo decir, pero mis abuelos empezaron antes de 1920. Y mi papá ya empezó como bodeguero en el año 1922. Ya empezó con poco. Después fue ampliando la superficie plantada de vides, y después fue agrandando un poco la bodega, con cubas que la armaban acá, una empresa de la capital, de Bocio Hermanos, una tonelería grande era. Y así hicimos las cubas, que antes todos los envases eran de madera, de cedro todo. Y bueno, así se fue haciendo, como hacían todos y nosotros fuimos ampliando de a poco la superficie plantada. ¿Y sus padres trajeron esa tradición? ¿De dónde vienen sus padres? Mis abuelos, mejor dicho, eran italianos de Piamonte, piamonteses. Y allá sé que allá tenían parras, así que vinieron acá con esta variedad de uva, que se adapta a esta zona que es húmeda y que llega el agua del Río de la Plata. Hola, mi nombre es Verónica Vilca, soy la encargada de ventas en la bodega del vino de la costa de Berisso. Verónica, contame, ¿qué es lo que haces en la cooperativa? Bueno, yo acá hago las ventas al público y después también lo que hago es el etiquetado de las botellas lo que es el blanco, también tenemos tinto, tenemos rosado, tenemos después unos fermentados de ciruela, que es el remolacha y el cristal. Y bueno, lo que yo hago es etiquetar y poner cápsulas y después hacer las ventas. ¿Cuánto están envasando por día? Por día se envasan 1000 botellas. ¿Y el proceso de distribución cómo es? Bueno, el proceso está ahora en comercios, algunas vinotecas en La Plata, Berisso y Ensenada.